Bueno, jornadas de calor las que se nos vienen, las que tenemos y fundamental recomendaciones que tienen que ver con la cadena del frío de los alimentos. Sobre todo teniendo en cuenta que en la jornada de ayer comentábamos sobre una intoxicación de cerca de 60 personas por una mayonesa en mal estado en General Alvear. Tal cual, con esta información llega Juan Andrés Cereda. Juan, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Manoe, buen día. Así es, 60 personas intoxicadas en General Alvear por comer una mayonesa en mal estado, y es muy importante destacar cómo conservar la cadena de frío en los alimentos, sobre todo con las altas temperaturas. Es por eso que estamos con Daniel Rabino, él es el del Departamento de Inocuidad Alimentaria, también licenciado en bromatología. Bueno, Daniel, recomendaciones principales en primer lugar y también hablar sobre esta intoxicación, que la verdad que sorprende el número de personas intoxicadas, ¿no? Sí, buenos días, gracias por venir. Bueno, esta intoxicación en particular de General Alvear se produce por el consumo de productos elaborados en un lugar clandestino, un lugar que no estaba habilitado, por lo tanto no tenemos en este tipo de lugares ninguna certeza de las condiciones higiénicas en que se trabaja, la calidad de los insumos que se utilizan, las prácticas de manipulación, el respeto de la cadena de frío. Todo esto es un desconocimiento cuando hablamos de un establecimiento en forma clandestina. Por eso lo primero que vamos a recomendar es que el consumo o la compra de mercadería y demás sea en lugares habilitados, insumos o mercaderías que tengan la rotulación correspondiente con los números de inscripción de productos, las fechas de vencimiento que hay que respetar. En este caso en particular estamos todavía en estudio a ver si encontramos en el laboratorio el microorganismo que estaría involucrado en esta intoxicación alimentaria, que sería una salmonela. ¿Hay una forma de identificar en este caso, por ejemplo, que la mayonesa estaba en mal estado? ¿Hay algo que lo indica? Bueno, lamentablemente la mayoría de los microorganismos que producen intoxicación alimentaria no cambian las características del producto. No le cambian ni el color, ni el olor, ni el sabor, ni la textura. Entonces uno no puede darse cuenta. De hecho, nos intoxicamos justamente por eso, porque no tenemos un indicador. No quita esto que hay otros microorganismos que también deterioran el alimento, le cambian esas características y que podrían estar presentes también los patógenos. Entonces, un alimento que no presenta ninguna señal rara no significa que no pueda tener un patógeno presente. Por eso es importante ver qué estoy consumiendo y dónde lo estoy comprando. En recomendaciones con respecto a cómo conservar la cadena de frío en alimentos, sobre todo ahora con las altas temperaturas, ¿cuáles podría darnos? Bueno, justamente la cadena de frío es una cadena que desde la fábrica de este producto alimenticio, el que sea refrigeración o congelación, está pensada en que hasta el momento previo al consumo, en la heladera o en el freezer de nuestra casa, debemos mantener ese frío. Ese frío es parte de la conservación de ese alimento. En el momento que rompemos la cadena de frío, que perdemos, los microorganismos que pueden estar presentes se empiezan a multiplicar. Las temperaturas de esta época influyen justamente a favor de la multiplicación de los microorganismos. Respetar la cadena de frío va desde la compra, en el lugar donde vayamos a comprar. Deberíamos ir con una conservadora, con hielo, y mantener el frío y no dejarlo en el baúl del auto la compra, pasearlo por distintos lugares y recién llegar a la casa guardarlo en la heladera, y a veces nos demoramos. Ahí rompemos la cadena de frío, aumentamos la probabilidad. Todas estas recomendaciones tienen que ver con la probabilidad de que ocurra un incidente alimentario. Mientras más prácticas no tenemos en cuenta, la cadena de frío, las condiciones higiénico-sanitarias, el lavado de manos, el lavado de la superficie, el lavado de las verduras y frutas que vamos a utilizar, el agua que sea un agua segura, cada vez que violamos una de estas normas, aumenta el riesgo altamente para tener una intoxicación alimentaria. ¿Cuál es el tiempo máximo que un producto puede estar fuera de la heladera? A ver, en realidad hasta que yo empiezo la preparación no debería estar nunca fuera de la cadena de frío. Cuando yo lo empiezo a preparar, obviamente lo va a hacer en la cocina de la casa o en el lugar que esté habilitado para hacerlo. El menor tiempo posible. No hay una receta que diga media hora, 15 minutos, 2 horas. El menor tiempo posible. O sea que yo también debo pensar cómo voy a elaborar el alimento pensando en que esté el menor tiempo posible. Sacar las cosas que estén bajo refrigeración en el momento que las voy a utilizar, y mientras estoy preparando y puedo, volver a guardar en la heladera hasta que llegue el momento de la cocción. Todavía no se identifica si lo que sucedió en Alvear tiene que ver con casos de salmonela, pero ¿cómo se puede identificar esto y qué productos pueden transmitirlo? Bueno, generalmente en este tipo de intoxicaciones, cuando la responsable es una mayonesa casera, no se han respetado, generalmente no se respetan en las mayonesas caseras las prácticas adecuadas de higiene
El huevo es un producto que naturalmente está contaminado. Si no tenemos los cuidados necesarios para limpiar el huevo en el momento que lo vamos a utilizar, al cascar los huevos con nuestras manos, si no están limpias como corresponde, y si el huevo no está limpio, vamos a arrastrar esa carga microbiana a la preparación. Y la mayonesa no sufre ningún tratamiento térmico ni nada que pueda eliminar los microorganismos. O sea que lo que cayó ahí adentro va a crecer en estas condiciones. ¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación? Depende del tipo de microorganismo, van a ser la sintomatología. Pueden ser náuseas, vómitos, pueden ser dolor abdominal, diarrea, puede ser fiebre, puede ser dolor de cabeza. Cuando hablamos del botulismo hay una visión doble, visión borrosa. Cualquiera de estos síntomas, teniendo dudas de lo que hemos consumido, inmediatamente hay que concurrir al médico y manifestar esto. Juan. Chicos, si quieren preguntar, aquí Daniel los está escuchando. Hola Daniel, ¿cómo le va? Amadeo y Noelia de este lado. Mi pregunta es la siguiente. Hemos bajado, por ejemplo, carne o algún elemento para hacer un asado del freezer. Y de repente vos decís, bueno, es mucha cantidad. Esto que ya lo descongelé, no lo voy a asar ahora. Ya no se puede ni volver a subir al freezer. ¿Y cuánto tiempo de conservación lo puedo tener en la heladera sin que eso se eche a perder? Porque por ahí me da la sensación de que el tema del frisado de los alimentos no lo tenemos muy claro cuando lo descongelamos. Bueno, el frisado es una herramienta culinaria, digámoslo así, no de conservación casera de alimentos, ¿sí? Si pensamos que un alimento congelado viene de una fábrica, todo lo que hay detrás de esa congelación implica un descenso muy rápido de la temperatura para evitar que ese producto se deteriore organolépticamente. O sea, los cristales de agua que se forman en un producto industrial son chiquitos y los que hacemos en casa son grandes. ¿Qué cuidado debemos tener? Primero, la cantidad de comida que vamos a guardar en el freezer. Deberíamos porcionar, es preferible porcionar y decir, bueno, a ver, vamos a hacer asado, ¿qué sacamos? Y saquemos 2 o 3 paquetes de los que tenemos y no uno solo con todo. Cada vez que descongelamos, ese descongelamiento debe ser en la heladera, no a temperatura ambiente. No lo saco y lo pongo en la mesada. Y si descongelamos y vemos... No, hay que guardarlo en el frío, porque si yo descongelo a temperatura ambiente, les debe haber pasado que la superficie del producto en determinado momento ya va a estar descongelada y el centro del producto todavía está congelado. Esa superficie ya está a temperatura ambiente, o sea que ahí ya se están multiplicando los microorganismos. Por eso es necesario hacerlo en la heladera. Para eso hay que prever con cuánto tiempo de anticipación voy a bajar de la heladera, del freezer a la heladera para utilizar este producto. Si veo que es demasiada carne, mi recomendación sería, como no podemos volver a congelar y en la heladera no lo podemos tener mucho tiempo porque ya se descongeló, cocinarlo, ¿sí? Y guardarlo cocido en la heladera. Entonces ahí lo podemos utilizar y hay un montón de recetas interesantes para elaborar con una comida, con un asado que quedó. Justamente. Fundamental lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que se descongela no se puede volver a congelar. Y ya sobre el final usted hablaba recién, y ya con esto yo, por lo menos de mi parte cierro, hablaba recién de la manipulación del huevo. Compramos el maple de huevo. Antes de guardarlo, ¿hay que lavar cada unidad o las unidades se lavan en el momento de ser utilizadas? Las unidades se lavan en el momento de ser utilizadas. Esto implica que el huevo, que tiene una contaminación, lo debo guardar en un recipiente cerrado en la heladera. Ese recipiente cerrado va a evitar que la contaminación que tenga el huevo yo la distribuya en el resto de la heladera. Bien. Ahora, cada vez que voy a sacar huevos de ese recipiente, estoy tocando el huevo, estoy contaminando la tapa de ese recipiente, o el recipiente debería higienizarlo. Bien, ¿por qué no es conveniente lavar el huevo? Porque el huevo naturalmente tiene una película protectora que evita que estos microorganismos que están en la superficie naturalmente penetren al huevo. Un huevo tiene alrededor de 16.000, 17.000 poros que permitirían el ingreso del microorganismo. Por eso la recomendación es no lavarlo hasta el momento de uso. Perfecto. Daniel, lo último cortito antes del cierre. Y aquel que lleva, pienso los nenes, a la escuela de verano un yogur que los papás se lo dan a la mañana, se va a la escuela de verano y los come a las 11 de la mañana, un peligro total, digo. Y perdemos la cadena de frío, la probabilidad es alta. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, hoy tenemos por suerte un montón de conservadoras portátiles chiquititas, no rígidas, que permiten poner el producto ahí, agregar estos bloquecitos de hielo que congelamos en el freezer y va a mantener la temperatura refrigerada hasta el momento que lo vayamos a consumir. Gracias.
Juan, todo tuyo el cierre. Muy bien, quería agregar una pregunta más con respecto a los huevos. ¿Tienen que estar adentro de la heladera, fuera de la heladera? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, el huevo es un producto biológico que naturalmente se va deteriorando. Bien, la temperatura ambiente hace que tenga una velocidad de deterioro natural de ese huevo. Si yo lo pongo en la heladera, la velocidad de deterioro disminuye. Entonces yo prolongo la vida útil del huevo colocándolo en la heladera. Pero con todas estas consideraciones que hemos dado, no lo puedo poner al huevo con toda esa contaminación libre adentro de la heladera. Lo pongo en la parte baja de la heladera donde van todos los productos crudos y siempre en un recipiente bien cerrado. Muchas gracias. Gracias a ustedes y cuando necesiten, acá estamos. La palabra de Daniel Rabino, entonces chicos, esperamos que la información haya servido. Muy interesante. Gracias, Juan. Gracias, Juan.